¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en su canal TVC y en Megacanal con este programa de A Fondo de los periodistas. Déjeme de entrada rápidamente presentar a quienes hoy tengo el gusto de compartir la mesa. Guillermina Gómora. Guille, bienvenida, analista política. Mi querido Hugo Páez, subdirector general de Impacto. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Maite Noriega, bienvenida. Bien hallado. Eso es todo. Carlos Ramos Padilla, ¿cómo estás? Bien encontrado. Muy bien, bueno. Buenas noches. Con esta mesa, que es una mesa, déjeme decirle, de lujo, hay mucha experiencia, mucho análisis de temas verdaderamente importantes. Y hoy vamos a tocar dos. Vamos a arrancar con la ley Bonilla, allá en Baja California, y todo lo que se desprendió de ello y que sigue en el impasse de no saber si se mantiene esa ley Bonilla, en la que se le dan de 2 a 5 años de gobierno a Jaime Bonilla, el futuro gobernador de Baja California, que por cierto hoy, si no tengo mal el dato, hoy se presentó ya en el Congreso local con la nueva legislatura, ya estaremos hablando de ello, y bueno, de todo lo que decantó de ello, ¿no? Que terminó por mencionarse el tema de la reelección de Andrés Manuel López Obrador, la firma ante notario público y las dudas sobre todo el tema. A ver, de entrada, ¿qué futuro le depara a la ley Bonilla? ¿Quién quiere arrancar? Pues yo creo que inconstitucional, como se ha dicho, lo han dicho también los expertos, lo han dicho pues los titulares del INE, del IFE antes, Waldenberg. Y vaya, lo único que queda es el silencio en todo esto, de alguna manera, o tratar de zafarse de la opinión crítica, como la ha dado en múltiples temas Andrés Manuel López Obrador. Muchos lo han mencionado, es un laboratorio. Sí. Lo que está ocurriendo en Baja California. Por supuesto. Porque además no es una reelección, no se trata, es una ampliación de mandato. Tú mencionabas a Waldenberg y en el artículo que publica Nexon es de una violencia Waldenberg, el que es tan mesurado, dice, fíjate, es una violación a la Constitución, a la ley, a los fundamentos de la democracia y a la lógica más elemental. Dice, un episodio propio de esa caricatura denominada República Bananera. Esos son los términos en los que se refiere Waldenberg a esta ley. Oye, Cárdenas se fue tranquilito. Cuauhtémoc Cárdenas dijo, Bonilla va por el botín. Así claro, dijo, fue el primero, pero me llama la atención porque fue director. Y además hace otro comentario que me parece que es muy importante. Y dice que se puede considerar un desacato al Tribunal Electoral y puede ejercerse la acción penal contra quienes incidieron en este desacato. ¿Por qué? Porque había una decisión del Tribunal Electoral para que no se ampliara el mandato. Entonces sí hay un desacato, la inconstitucionalidad de la propia ley, entonces no le veo mayor futuro, aunque van a seguirla jugando. La omisión del presidente es el que cayó otorga. Sí. La omisión del presidente puede ser una complicidad. Lo hemos dicho aquí en infinidad de oportunidades, no solamente del presidente López Obrador, sino de cualquier otro presidente de México. No puede ocurrir nada en este país que no lo sepa. Claro. Además el presidente habló, El presidente dijo, si yo hubiera tenido injerencia, se me hubiera caído la cara de vergüenza. Sí. O sea, ya habló. Y él también dijo que estaba mal, pero yo creo que la ley Bonilla, retomando la introducción, Paco, sí es una reelección sin elección. Si se pasa en las instancias jurídicas a las que va a tener que ir, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si pasa en la Suprema Corte, si este nuevo Congreso en Baja California la ratifica y demás, yo creo que a todas luces la ley Bonilla sí es un laboratorio y es el primer antecedente de lo que tendríamos de una reelección sin elección. Ya el tribunal ya la votó, Sí, ya dijo, sí, no es tema mío, que lo resuelvan primero en el tribunal allá en Baja California. Pero esto fue procedimental nada más, ¿no? Sí, pero si no transita en el órgano estatal, regresará al federal y tendrá que seguir ese camino. Pero a mí me parece muy preocupante, independientemente del destino que pueda tener esta ley Bonilla, es el precedente que sienta de ser una reelección sin elección, porque los baja californianos fueron a elegir a un gobernador de 2 años. Así estaba en la papelería, aunque hoy lo nieguen. En la papelería decían, tú vas a votar por un gobernador de 2 años, y de repente él llega, modifica las cuestiones, jala los hilos necesarios en el Congreso y se va de 2 a 5 años. Bueno, como pasó con López Obrador, se votó por un presidente a 6 años, no a 3, para ver si hay revocación o no de mandato. Sí, que esa es otra. Y además déjame decirte,
Paco, que pensé que estabas dando una primicia. Me espantaste. Porque empezaste el programa diciendo a Bonilla le dan de 2 a 5 años. Dije, Ay, sí. ¿no? Ya lo van a entambar. Sí, ¿Qué pasó? Sí. A ver, marca un precedente. Sí. Bueno, si es que esto llega a pasar, todavía hay posibilidades de que no, pero independientemente del precedente, bueno, le apoyaría para los cambios constitucionales que se tendrían que hacer. No es así de fácil. No, tiene que hacer todo un proceso legal ahí, pero que como se ven las cosas y como están ahora en el Congreso las mayorías morenistas, no me sorprendería que esto pudiera transitar sin ningún problema, ¿eh? ¿O podría transitar a mano alzada? Para Baja California también se veía un proceso difícil. Yo creo que no, y hay Además, otros procesos que hay que analizar, y uno de ellos es, y lo hemos mencionado, el problema es que los legisladores del Congreso de Baja California no estaban facultados para decidir sobre la ampliación del periodo. Por lo tanto, no puede ser válido, ¿no? Y el propio Goldenberg lo menciona, me llama mucho la atención, porque dice, no se debe dejar de lado la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo de desaparecer los poderes en Baja California. En Baja California. ¿No? Pero ahora- Lo que están haciendo, lo que hicieron los legisladores es un desacato a una orden del tribunal, es violar la ley orgánica, ¿no? Violar la Constitución, de verdad, y flagrantemente. Entonces, no puede transitar esa ley. Y aparte a puerta cerrada. Pero ahora yo creo Y de noche, ¿no? Sí. Y de noche a puerta pero- cerrada y cambiando pero- sede. Alterno. El punto es que ahora es otro Congreso. Hoy Baja California estrenó Congreso. El Congreso que, valga la redundancia, aprobó la ley Ya se Bonilla, fue. ya se fue. Algunos de estos integrantes de ese Congreso sí pudieron reelegirse y estarán ahora, pero la mayoría ya es de Morena. Hoy en el país tenemos a partir de este día 20 congresos controlados por Morena. Pero Entonces, además yo creo Pero que eso ya no sí, existía, la ley es ¿no? la ley. Sí, ¿no? por Eso supuesto. ya se había acabado, ¿no? No. El mayoriteo, No. el levantamanos, los No, dedos, ya se habían no, acabado, no. ¿no? Aquí el problema es que este Congreso puede publicarla Sí. si el Ejecutivo no la Sí, publica. pero este Congreso es mayoritariamente de Morena. Lo que abre también posibilidades para combatirla. Sí, Sí, por si no supuesto. se publica, no pero, se puede sí, combatir. así es. pero yo creo que el trasfondo es mucho mayor, vaya, porque saben perfectamente bien que están haciendo las cosas mal, que están transgrediendo, están tanteando a la gente, están tanteando el panorama. Sí, Bueno, eso- la presidenta el presidente- de Morena dice que no. Bueno, No, por claro. ejemplo, es Bueno, imposible ¿y que quién Jaime es? Bonilla, Vaya. Mintió hasta en su nombre, o sea, nadie le puede creer nada a la presidenta de Morena. Jaime Bonilla manda la iniciativa sin el aval de Andrés Manuel López Obrador, lo dudo. Sí. 100% Sí, no, lo no, dudo. no, Por insisto. supuesto No. que no. Impensable. Y el presidente tardó mucho tiempo en dar cierta opinión. Yo en una conferencia mañanera le pregunté precisamente eso. Le dije, ¿por qué el silencio? ¿Por qué no la prohíbe? ¿Por qué no prohíbe a sus legisladores que desde ahorita no la voten? Déjame hacer un paréntesis, permítanme hacer un paréntesis. Hugo, a ver, tú has tenido la experiencia de estar en las mañaneras. ¿Cómo se viven? Mira, yo creo que tú te paras frente al presidente y hay momentos donde el presidente lo ves totalmente vulnerable en cuanto a la forma de preguntas y respuestas. Realmente está ahí puesto para que le preguntes lo que sea, ¿eh? Vaya, sí es cierto de que hay gente a modo. Sí. Es Le cierto de que hay conviene, gente. le preguntan lo que conviene. Sí, No está es- expuesto. ¿Quién no está decide? expuesto. ¿Quién decide quién no. pregunta? No, yo creo que muchos son, como se dicen los toros, cuando se avientan al ruedo, son Espontáneo. espontáneos, que quieren quedar bien. Yo creo que la mayoría es eso, ¿eh? Hay algunos ya muy... Hay unos Ya, muy ya. estudiados, muy definitivamente. hay preguntas Y yo- el hombre prefabricadas. del moñito, por ejemplo. Sí, y me ha tocado donde las preguntas a veces son para desviar la atención y quitas el tema álgido, ¿no? Así es. Por ejemplo. Por otro lado, llega un momento en que tú dices, le puedo refutar cada cosa que dice el presidente. Pero él te luego- dice Lo que han no. hecho. ¿Y no, luego? bueno, pero Tiene otros datos. pero ¿sabes qué? Llega un momento, sí, o sea, por eso, le puedo A ver, refutar el todo, asunto nada de más que que- llega un momento en que dices, de veras, o sea, es el presidente, o sea, también. Hugo, el también hay asunto una de cierta- proceso, sí, al claro. asunto de proceso se le estaba preguntando por el contenido que tenía la revista Proceso. Sí, y él se hombre. fue a decir que Proceso no se portaba bien y desvió la atención. Sí. Y además se comió a los que estaban en la mañanera para seguirle el juego. No, definitivamente, pero y además creo que esa parte del proceso es verdaderamente grave. Es verdaderamente grave cuando está diciendo tienen que transformar, los medios de comunicación que ayudarme a transformar. O sea, vaya, el reportero de proceso le dice, pues nosotros estamos nada más para informar. No. Sí.
pero además te lo dice con toda la autoridad moral. Yo creo que al final de cuentas todo esto es parte, no sé si con intención, de un fundamentalismo que están... No, hay una parte, para no desviarnos rápidamente, que tenía yo este interés y yo creo que el auditorio también tiene interés en saber cómo se vive una mañanera. Me llamó mucho la atención esto que acabas de decir, Hugo, que tienes muchas formas de refutar, pero dices, oye, pues es el presidente. ¿Y? No, mira, yo te entiendo esto que comentas, ¿no? Sin embargo, llega un momento en que no sé si es algo de piedad de decir, es que todo lo que está diciendo es tan refutable que me voy a pasar aquí la mañana alegando con él. Exacto. ¿Sí? O sea, y la verdad es, pues hasta lo puedes dejar en vergüenza. Puede llegar alguien a preguntarle o a ser alguien muy grosero, ¿eh? Sí, claro. Ese es un riesgo. No, meterlo en problemas, pero falta quien lo haga. Fíjate que es más grave. Pero sí lo pueden hacer, Carlos, ¿eh? Sí. No, pero mira, es más grave que esta declaración del presidente sobre el proceso, la respuesta y pregunta que hubo el debate con el presidente. Hubo un momento anterior en otras mañaneras cuando dijo, y los medios de comunicación se tienen que portar bien, si no ya saben. Por supuesto. Y le hizo así. Esa es una amenaza. Bueno, no hubo quien se para a decirle, ¿qué significa esto? Que nos va a correr, que nos va a censurar, que nos va a limitar, o qué significa, ya saben. Y nadie se lo dice. Ahora, también se ve que el reportero de proceso, cuando lo enfocan, se detiene un poco. O sea, se contiene. Se contiene. Está diciendo tal barbaridad que dice que se contiene. Es que además... Rápidamente, déjenme dos cosas porque se nos va el tiempo. Sí. Uno, vamos a meter unas palabras del presidente. ¿Lo podemos oír? Adelante. Imagínense si a mí me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado como era antes que en efecto se pusieran de acuerdo y aprobaran esa reforma. ¿Cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza. A ver, brevemente, ¿va o no va la ley Bonilla? Lo consultaron. Y yo te voy a decir por qué Claro lo que consultaron. espero, por Retomo, porque supuesto. esa ley se impulsó en abril y no transitó. Luego, no existen las casualidades. El subsecretario de Gobernación hace un viaje previo a Baja California, Ricardo Peralta, recién y después llegado. de eso vuelven a proponer la ley y transita en el Congreso. Claro que se lo consultaron, una ley de ese calibre, de ese tamaño, que iba a provocar toda esta revuelta, que además con la revocación de mandato en el Senado, todavía sin salir y que se llevará a discusión al Pleno en septiembre próximo, no se podían ir por la libre, se la consultaron a fuerza. Y que sería un precedente de reelección. Exactamente. Andrés Manuel López Obrador no lo puedes desobedecer. Conocemos el talante autoritario de Andrés Manuel López Obrador. Nadie se puede ir por la libre. Y además, si te pones a ver su respuesta, él no dice nunca no. Él dice, bueno, si me hubieran preguntado, o sea, no contesta, no afirma. Y como él siempre tiene otros datos, y cuando tú eludes la verdad, la información no tiene sentido, ¿no? Cada quien tiene su verdad, entonces, ¿para qué discutimos? Si tú tienes tu verdad, tú la tuya y el presidente la suya, no vale la pena. Luego, entonces, la información se vuelve prescindible. Y ese es el grave problema con el actual jefe del Ejecutivo. Vamos a tener otro bloque sobre este tema. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en A Fondo con los periodistas. No, bueno, aquí seguimos platicando en A Fondo con los periodistas y el tema de la mañanera. Pero bueno, les hacía bien una pregunta al final del anterior bloque. ¿Va o no va? ¿Se sustenta? ¿Se mantiene la ley Bonilla? Yo creo que es un sondeo. Es un sondeo para ver lo que comentábamos, para tantear. El presidente, por supuesto que se mete en el legislativo. Hay que recordar nada más un evento muy importante cuando Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario de Morena, en el Senado dijo, vamos a bajar los servicios de los bancos. El costo. Las comisiones de los bancos. Las tasas de interés en cuanto al cobro de servicios. Y el presidente inmediatamente dio una conferencia de prensa y lo paró. Ni siquiera fue algo de telefonazo. Sí, pero él ya dijo, sembró. 3 años. Bueno, se está metiendo en el legislativo. Claro. Directamente. Ahí con conferencia de prensa dice 3 años para darle estabilidad. O sea, eso que dice no me meto, imagínense si yo me metiera, ¿no? Sí se mete. Y ahí está la prueba. Sí, claro. Oye, déjame decirte algo, aportar algo.
Yo sé que hoy el tema y estamos convocados para hablar de la reelección y de la extinción. Pero tú traes otros datos, seguramente. No, traigo dos temas más que están muy vinculados, muy amarrados y que, bueno, sería menester de otros espacios, de otros tiempos. Pero uno es el ataque a los medios, porque los periodistas tienen que ver mucho en conocer y difundir de estos temas. Entonces, los medios. Dos, la reelección, que tiene que ver con el caso Baja California y evidentemente con la firma ante notario de Andrés Manuel, que si lo tiene que hacer es porque lo está buscando. Bueno, a ver, Claro, ni siquiera es legal, ¿no? Contigo. Claro. No, pero es que ni siquiera tendría que haber hecho la firma ante notario porque está en el 83 Y constitucional. además la hizo con lápiz. Se perdió la anterior, se Pero perdió la anterior. el problema fue porque cuando el INAI pide el documento, Sí, no lo encuentran. Presidencia dice que no lo encuentra. Entonces el presidente se ve obligado. ¿Por qué? Porque él había dicho que había firmado ese documento. Pero pareciera que... Pero es que es el problema de la lucha con la verdad. Sí. En México somos muy mentirosos, pero no podemos aceptar la mentira del presidente. O sea, no podemos. Y el INAI no aceptó esa respuesta, porque además tampoco son amigos de la transparencia. Entonces, cuando Presidencia contesta, no tenemos el documento, no lo encontramos, el INAI insiste en me presentas el documento y es cuando, ante la presión, el presidente se ve obligado a firmarlo ante notario, lo cual tampoco tiene validez. No tiene validez, pero a mí me preocupa que no se tome en cuenta o se parta de lo básico, que es la Constitución. El artículo 83, él protestó gobernar por 6 años, no necesitarías un poder notarial para ratificar lo que está en la Constitución. Yo la lectura que le doy es que hoy tendría más valor la palabra del presidente, la firma en un documento notarial, que lo plasmado en la Constitución mexicana. Y yo voy un poco más Si primero es la justicia que la ley, Voy un poco más la ley allá. máxima es la Constitución y él se la va a pasar. Ahí voy. Ese es el Con reto. eso coincido con lo que dice Guillermina, porque pues ahí está ya puesto, no necesito moverle nada. Pero si tengo que firmar un documento ante un notario público, que lo han hecho muchísimos presidentes en otros rubros evidentemente y nunca se han cumplido, o se han cumplido los menos, el anterior Peña Nieto, ¿cuántas cosas firmó con notario? 600, sí. Y Se lo qué firmo se y se lo cumplió, cumplo. ¿no? El otro tema es, a ver, le preguntan y el presidente dice, no va a haber reelección, yo no me voy a reelegir, voy a permanecer tanto tiempo Como el pueblo quiera. A ver, espéreme tantito, ¿no tiene un mandato de 6 años? ¿No más? Sí. Pero a ver, Paco, parece muy contradictorio, para no decir Por eso- risible, pero por un lado te propone no reelección, pero por otro lado te propone que lo quiten a los 3 años. Y por el otro lado te dice que el pueblo es el que decide hasta cuándo se va a quedar. Pero déjame decirte esto, es que no he acabado mis 4 puntos, mis 4 temas. Sí, pues es que Trae otros- vámonos a tomar un café. es que los periodistas- Tiene otros datos, Paco. los periodistas son irreverentes, no respetan el orden, hombre. Esta no es la mañanera. A ver, hablaba yo del ataque a los medios y la función que tenemos los periodistas, no solamente de recibir la información, sino de analizarla, contraponerla y difundirla. Con o sin presidente enfrente, ¿eh? La reelección, decía yo, está el caso Baja California que nos debe preocupar sobremanera, pero más la firma ante notario de Andrés Manuel López Obrador, buscando una no reelección. Y esto lo vinculo a la ley Garrote, porque ahora la ley Garrote lo que trata de evitar es que la gente se manifieste, como él lo hacía. O al señor López Obrador ya se le olvidó la toma de pozos petroleros, ya se le olvidó los barrenderos de Tabasco, que fue el mayor problema de manifestaciones y paros que le ocasionaron a Manuel Camacho Solís y a Marcelo Ebrard en la regencia del Distrito Federal. ¿Ya se les olvidó? Los 47 días en Reforma. Lo de 2006. Reforma. Y acuérdate que cuando le dio el paro cardíaco, la afectación cardíaca, desde el hospital mandó a su hijo a decir que había un cerco. Estaba tomado el Porque Senado no de es la tonto, República en aquella... Cuida los términos que marca la Constitución, los demás se los salta. Entonces aquí impuso un cerco ante el Senado para bloquear la reforma energética. O sea, ¿ya se le olvidó eso al señor López Obrador? Y yo pregunto, y te lo decía Hugo antes de entrar al aire, esta modificación que dice el gobernador de Tabasco es modificación al Código Penal, al Código Civil, al Código Local. A ver, y yo pregunto, entonces el presidente cuando defiende la ley Garrote, ¿por qué es Dos Bocas y por qué es Tabasco? ¿Lo va a permitir en Oaxaca con la CENTE? Digo, pregunto, ¿eh? No. Porque al final de cuentas todos los movimientos sindicales patrocinados por ellos mismos acaban aquí en la Ciudad de México. Y aquí son incapaces, Hugo, de reglamentar las marchas, los bloqueos, los plantones. No se han atrevido. Ah, pero en Tabasco sí, por Dos Bocas nada más. No, el presidente dijo que no iba a haber represión, que se iba a permitir.
Pero si la va a ley- permitir las Vamos a ver. manifestaciones. Lo que pasa es que Y va el cuarto tema. La ley marca otra cosa. La ley Garrote tiene ahí un asunto que es lo complicado de Los la ley. guachicoleros en Puebla, ¿cómo Es los van que a detener? dice que es cuando se preste a la extorsión. ¿no? ¿Y Dice- qué es la extorsión? Sí. Ellos lo van a definir. Sí, claro. Está indefinido Entonces, son esas leyes tan ambiguas que se prestan a cualquier interpretación y que por eso están mal hechas. Hay gente porque en no Tabasco, hay una definición hay empresarios clara. en Tabasco felices de la ley Garrote. Hay que tomarlo Dijo, en cuenta. por moches y extorsiones, Sí. dijo el presidente. pero- y el A ver, cuarto pero tema, no No hay no un necesita delito una de ley. moche. Define. No Esos hay son un delito delitos. de moche, Sí. por lo No, tanto, no, a eso ver, es inválido. Pero un delito de extorsión necesitas una ley. Ahí está. bueno. la ley. ¿Pero a qué van a tipificar como extorsión? Que los campesinos vayan y pidan fertilizantes como es hoy en Guerrero y al gobierno le parezca que es están... extorsión porque si no Sí, cerró la sí. carretera. Pues claro Sí. que a ver, estás y el extorsionando. cuarto tema. Pero la acaban de cerrar ahora los migrantes, por el tema de los migrantes, ¿no? Bueno, ¿qué va a Pero- pasar pero ahí? ¿quién va a Es que definir qué es discrecional. La extorsión? aplicación de la ley es discrecional. Así es. Y ese es el problema. A ver, Paco, ¿qué va a Ese es pasar el grave conflicto de esta ley. cuando te bloqueen las casetas de peaje, como lo están haciendo ocurrentemente Cuando toman las encapuchados? casetas. ¿Qué van a hacer? En todos lados. Bueno, a ver, entonces hablaba yo del primer En tema, ninguna han intervenido. ataque a los medios, segundo, reelección, tercero, ley Garrote, y la cuarta que nos convocas, que es la extinción de dominio, que ya es a razón de pegarle a la delincuencia, atentar contra la propiedad Sí. privada. A Ya entraremos terceros. a ese tema. A ver, Cuidado, regresemos al tema de esos la cuatro le reelección. pegan a la democracia, ¿eh? Sí, y sí. le pegan a la población. Regresemos al tema de la reelección. Es un tema que nos debe de preocupar. Por supuesto. Sí. No, espérenme, aguántenme tantito. Ay, a mí sí me interrumpieron, ¿no? Nada más porque eres el director. No. Nos debe de preocupar el tema de la reelección más que la de la ampliación de mandato. Yo creo que Es la lo ampliación mismo, de ¿no? mandato es peor que la No. reelección, Sí. porque en la reelección hay sufragio. Hay sufragio. Y en la así ampliación es. de mandato ni siquiera hay sufragio. No. Simple y sencillamente es un procedimiento legal para, si se ponen de acuerdo por X razón, lo que quieran los legisladores, amplían 6, 8, Es lo que que quieran. ese es el gran problema. ¿sí? Sí. Cualquier congreso puede Sí, decir, por ay, no, supuesto. a mí me O gusta, quítalo, ¿eh? ya me maiceo O bien, quítalo, nos o vamos ponlo. por 15 Sí, años. sí, claro. Entonces, no se puede. Creo que de verdad, esta permisividad de la sociedad es lo que nos ha llevado al lugar donde estamos. No lo vemos. Como sociedad, no lo hemos vivido en los tiempos modernos, valga el término. No lo vemos, no podemos creerlo, pues, que pueda pasar. Yo Sí. creo que nos estamos acostumbrando y él ha sido muy inteligente desde no me voy a reelegir, firmo un documento, el pueblo pone, el pueblo quita, si el pueblo quiere que me quede, yo me quedo, si no me voy. Y entonces está como que lo dice y no lo dice, ¿no? Pero además Entonces, lo dijimos pero desde- lo repite a cada momento Lo dijimos desde el primer sí, día. desde su toma de El posesión. presidente dijo que Sí. iba cada 3 años. Sí. Así dijo, cada 3 Cada 3 Cada años. tres. Sí. No dijo Nomás a los le 3 tocan- años. le tocan 6. No, o sea, a los 6 años no va a poner elección, va a poner una revocación Sí. de mandato a Sí, los 6. Claro. Sí, Claro. pero Entonces dices, Fue también el día de la firma donde él dice, bueno, yo ya firmé, ahora le pido al Congreso y a la oposición que por favor avalen la revocación de mandato. Y la revocación de mandato no tiene otra finalidad nada más que aparecer en la boleta, porque sabemos Sí. perfectamente Claro, bien para que la jalar. mayoría de los legisladores, los alcaldes y los gobernadores que ganaron de Morena, ganaron por la imagen de Andrés por el Manuel. tsunami, claro. No Pero, ganaron a por ver, ello. Hugo, estos procesos ya los hemos vivido nada más que con otros fines. Es decir, se ha hablado en este país de ajustar los calendarios electorales. Ah, no, y sí, esto, claro, esa esto es otra invita cosa. a mover Pero eso es otra, vaya, pero procesos estatales. Pero eso está en la Sí, ley. pero eso está en la ley. Eso está en Este la es ley. otro sí, proceso, pero, otro propósito. pero esta no le Sí. debería de servir a pero no Bonilla, son- le debería los servir al congresos otro. locales, Claro. Los congresos locales no están facultados Así es. para decidir este tipo de cosas. Por lo tanto, violó la ley el Violaron la ley, Congreso es al ilegítima. ampliar el mandato, porque además existía ya una decisión del tribunal, una sentencia del tribunal en sentido contrario. Claro. Entonces hay desacato, hay violación de la ley, hay atraco, hay 20,000 cosas, irresponsabilidad, cinismo. De verdad, lo que le quieras poner. Tienen ¿Sí ven todo. entonces un objetivo reeleccionista? Por supuesto. Sí, claro, por claro que supuesto. sí, claro. Sí. Definitivamente. Bueno, pues con eso nos vamos a un corte y regresamos. Estamos en A Fondo con los periodistas. No han parado de confrontar. Exacto, no hemos descansado. Pero bueno, vamos a otro tema. Ya lo puso sobre la mesa Carlos Ramos Padilla, esta ley de extinción de dominio ya aprobada, ¿sí? Que está en el escritorio del presidente Y de la esperando Secretaría de su Gobernación. publicación
Y la primera pregunta es, ¿por qué no la ha publicado? Desde el 25 de este mes, del mes pasado, perdón, 25 de julio ya. Sí. Mira, a mí me parece que esta ley de extinción es como lo que hemos venido platicando aquí, es un arma de doble filo. Es buena. Mira, yo el único, no es buena. Yo el único punto positivo, quizá con cierto toque de congruencia que le pueda yo encontrar, es que busca combatir al crimen organizado en la parte que puede ser más vulnerable, que son los recursos financieros, ya sea pues a través de cuentas bancarias o de inmuebles, en fin. Lo que tanto se pidió durante los últimos años. No es nueva esta ley de extinción, porque recordemos que en el 2008, después se aprobó en el 2009 con Felipe Calderón, hubo ya esta iniciativa, pero fue muy acotada solo al narcotráfico. Digamos que hasta ahí estaba bien, es mi punto de vista. Ahora se abre. Pero abrirla ahora a un espectro mayor y en una ambivalencia entre el ámbito civil y el penal, me parece que puede provocar graves daños a terceras personas, incluso se puede usar para fines políticos, porque es lo que señalaba hace unos momentos Maite, ¿quién va a decidir o cómo se va a decidir que esta persona está incurriendo o está vinculada al delito? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú rentas un inmueble, a quien sea, como sea, se lo rentas, y después resulta que alguien viene y te dice, ahí vive el Chapo Guzmán. Entonces usted está coludido con el Chapo, y te quitan el inmueble, y ese inmueble lo van a poder vender. Y vas a la cárcel, sí, además. Y vas a la cárcel. La ley establece que ante la sospecha. Sí. O sea, ¿por qué? Ese es el problema real de la ley. ¿Sí? O sea, no respeta la presunción de inocencia. No. Pero además, yo no creo, a mí me llama mucho la atención cuando dicen, es que era una ley preparada para combatir al narcotráfico, y los morenistas tenían una pancarta diciendo, vamos por la Casa Blanca. Entonces es una ley revanchista, no es una ley que vaya orientada para esto, es una ley que se presta al abuso de poder, a las revanchas personales, no respeta la presunción de inocencia, no respeta, pone en riesgo la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad. De verdad, es gravísimo lo que está pasando, porque además la ley lo establece, o sea, dice ante la sospecha. Sí. Nada más, la sospecha. Nada más, y además, sospecha. si se sospecha... y te pueden quitar las cosas ante juicio, lo cual viola la Constitución. Y venderlas, además. Que en el artículo, en los artículos 14 y 16, establecen que ninguna persona puede ser privada de sus bienes sino mediante un juicio. Sí. Y además, inconstitucional, pero además abiertamente inconstitucional. Te lo quitan en lo que ven si sí o si no. Por eso. Pero además, lo pueden vender. Tú como afectado vas a estar obligado a demostrar que tu bien inmueble, que tu cuenta bancaria, que lo que te hayan incautado no tenga nexos con la delincuencia. O sea, tú como ciudadano tendrías que empezar esa demostración, ese desahogo de pruebas. La carga de la prueba no está en quien acusa. Sí, exacto. No será el Ministerio Público. Tú le vas a tener que llevar al Ministerio Público y demostrarle, la buena fe también, yo no sabía, o aquí están las pruebas. ¿Quién va a tener el dinero para llevar ese juicio, para realizar esa investigación? Habrá quienes sí lo tengan, pero habrá un campesino al que le acusan de que su parcela se la prestó para sembrar amapola en Guerrero. Dime si esa persona tendrá los recursos para demostrarle al Ministerio Público que es un tema de puntualización en la ley o tiene más errores. No, tiene muchos más. Mira, abiertamente inconstitucional. Déjame a partir de ahí lo que quieras. Déjame decirles algo. Yo no estoy a favor absolutamente de esa ley y creo que está muy mal hecha y mal implementada. Ya Calderón había intentado combatir al crimen apretándoles los bolsillos. Sí. O sea, no es nuevo. No. No es nuevo. Nada más que esta norma resulta peligrosa para los derechos de todos los ciudadanos. Primero, porque dicen que se va a manejar a través de la buena fe. ¿La buena fe de quién? Sí. A lo mejor el que está coludido allá arriba, que permite que el narcotráfico fluya, su mercancía a Estados Unidos, ¿es el que te va a dar la buena fe? Sí. Y esperando que la ley sea perfectible. O sea, te la van a aplicar y después van a ver si es perfectible o no. Y esto que descansa en que todos somos inocentes hasta que demostremos nuestra culpabilidad, es que aquí en este país es al revés. Sí. Aquí todos somos culpables y tenemos que demostrar nuestra inocencia. Sí, o sea, no puede ser que en el acusado caiga la carga de la prueba, recaiga la carga de la prueba, porque hay una sospecha. O sea, no puede, de verdad, ningún país puede ser gobernado a partir de la sospecha. Además, viola nuestro Estado de Derecho. En ese sentido, el Poder Judicial, lo que están haciendo, le están quitando la atribución al Poder Judicial, porque el Ministerio Público nada más, ni siquiera te tiene que vincular a proceso, con que abra una averiguación previa y te diga, yo sospecho
de que los bienes y las cuentas bancarias de esta persona son indebidas y en esto te congelan todo. Entonces, vaya, ni siquiera tiene que vincularte a proceso. No, es nada más que la pero hay algo más peligroso ahí, Hugo. Yo creo que es un instrumento de terror. Sí, porque además que viene del que se lo quitan realmente esta atribución al Poder Judicial y lo está tomando el Poder Ejecutivo, porque el Ministerio Público es Poder Ejecutivo. Pero déjame decirte algo adicional. Perdón, nada más un momento, para no perder el punto que señalaba Hugo. Si alguien te señala y dice, yo sospecho que tu cuenta o que tu departamento o que tu casa está ligada a actividades ilícitas, pues también te puedes convertir en un sujeto vulnerable de extorsión por parte de quien aplique la ley en este país, que ya sabemos cómo se aplica la ley en este país. ¿Cómo te vas a defender si te congelan cuentas y viene? ¿Quién te va a defender? Sí. No, ¿y con qué dinero? Te congelan antes de la vinculación, nada más con la averiguación. Primero mato y luego averiguo, ¿no? Sí. O se dedican a extorsionarte. Los recursos que se obtengan, parte de los recursos, van al gobierno federal para que el presidente los distribuya. ¿Cómo? Para que le no, ese es otro. Ese es otro. Vaya, perdóname, no podemos seguir en este Si me permiten, voy a concluir otra vez mi tema, por favor. Es que esto me obliga a vincularlo a otro tema. Recuerden que ya aquí en la Ciudad de México han tratado de modificar el artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos. ¿Y esto qué quiere decir? Tiene que ver con despojos, con desalojos. El que vive en tu casa se puede quedar permanentemente con ella y sácalos. No puedes. Y van a llegar al término... Es un problema de años también. Bueno, y van a llegar al término de que tu propiedad privada te van a decir si corresponde o no para ti o para otras gentes, porque Pero a ver, el punto es, este asunto de que quieren apretarle el bolsillo y las finanzas a los delincuentes, vamos, están metidos, por favor, en ello. Estos gobernadores que están en la cárcel y que ahora van a sacar videos están amarrados con ellos. A ver, vayamos al caso de Arts, lo que acaba de ocurrir en el centro comercial. Ahora resulta que operan, que ya lo sabíamos, pero ahora son cínicos, operan las mafias internacionales en el país. ¿Y estos tipos dónde viven? Tienen casa propia, están rentando. Sí. Y de verdad no y a uno y al otro lo van a afectar. Además, el gobierno israelí lo sabía, todos lo sabían. Bueno, no existe contactos, no existe. A ver, Maite, vamos a suponer que viene un tipo... ¿A quién le das un permiso? ¿No? Viene un tipo de esta calaña, que además como entró por migración, porque tenían antecedentes penales. Bueno, viene el tipo y así te dice, ¿cuánto vale tu casa? 10 millones, te doy 30. Sí, así es. Entonces tú ya eres sospechosa, porque se la vendiste a ese tipo que ni siquiera sabías que era un delincuente prófugo de su país, bueno, si que entró... te dan más. A ver, si no es que te amenazan y te dicen me la vendes. Perdóname, yo demando al gobierno que lo dejó entrar. Claro. ¿No? Yo quisiera saber por qué en las mañaneras el presidente de la República frente a la nación nos dice vamos a investigar y a dar con el que permitió la entrada de estos delincuentes criminales, asaltantes, plagiarios y asesinos a mi país. Nada se ha dicho. ¿Por qué no lo dice el presidente? No, anda tras Lozoya, ¿no? Pero yo pregunto. Ya atracan Rosario Robles. Y la inteligencia financiera, exactamente. Sí, la unidad de inteligencia. Bueno, la inteligencia financiera está ahorita abocada a otros menesteres. A la venganza. Exactamente, pero vaya. Pero qué bueno, ¿eh? También por el otro lado, qué bueno. Qué bueno. Pero vaya, si la ley de extinción de dominio tiene el objetivo y el propósito de cortarle los flujos económicos a la delincuencia para ahorcarla, no es el camino. Está mal hecha, se presta a abusos de poder, viola la Constitución, viola la certeza jurídica. De verdad, no podemos como ciudadanos permitir esto. Pero no es el objetivo, insistentemente. El objetivo es persecución. El objetivo es persecución, por eso te digo, eso es lo grave. Fíjate, vuelvo a hacer la pregunta aquí, reacción, que siempre la hago. Ya la aprobaron los diputados, ¿no? Que ninguno de los N número de diputados se dio cuenta de eso. ¿Nadie? A ver, mira, perdóname, los diputados son creyentes. Y al ratito tú vas a decir, no, yo no. No, ellos creen en Andrés Manuel, en Dios confían y perdóname, vaya, yo no creo en yo dudo de la inteligencia y yo no puedo aceptar esta dictadura del legislativo, porque no puede. Hay quienes pueden hablar y decir las cosas. Tienes a Tatiana Cloutier, tienes a Porfirio Muñoz Ledo. Tatiana lo hizo. Pero yo lo que creo es que los ciudadanos tenemos que tener claro, porque aquí es un trabajo de los ciudadanos, ¿no?
O sea, la sociedad puede presionar para decir, es que no podemos aceptarlo, porque además, si usted cree que van a ir por los narcotraficantes, no. O sea, si su vecina de Las Lomas se enojó con usted porque se le murió su perrito, le va a quitar su casa. Sí, entonces tenemos que entender y que además no nada más va contra los ricos. O sea, si usted tiene una propiedad en la Merced y a su vecino le gusta, la va a acusar de habérsela comprado. Entonces, ese es el problema de esta ley. Y eso es lo que tenemos que entender, que nos afecta a todos, que se puede prestar al abuso de poder, a las venganzas. Vamos, si me lo permite, vamos a ir a un corte y nos vamos a ir con estas palabras, si me ayuda producción, vamos a ir con estas palabras de Tatiana Cloutier en este entorno. Yo me abstuve porque le quedan 2 o 3 comitas en la ley que abren la puerta para cosas que no necesariamente podrían beneficiar a todos los mexicanos. Y digo podrían porque de eso habla la ley. Habla de un verbo podrá, que no está en definición clara de cuándo sí y cuándo no. Y lo que requerimos es a poner las comas y los puntos donde deben ir, y en eso seguiremos trabajando para que no quede a interpretación de nadie la ley. No obstante, repito, no quiere decir con esto de la extinción de dominio, como la alarma que nos hace esta diputada, de que cuidado mexicanos porque nos van a quitar las cosas. Ya estamos de regreso. Nos fuimos con las palabras de Tatiana Cloutier, puntitos y comitas. No. Y me llama también la atención que dice, no hagan caso a esta diputada que está alarmando a los mexicanos. ¿Es de alarma? Claro. Es de alarma. Sí. Es de alarma. No son comitas. Por supuesto que es de alarma. No son comitas. Yo creo que ahí lo que se tiene que, y la ministra, la secretaria de Gobernación, que lo tiene en su escritorio esa ley, y que ella es una experta en la materia, debió haberla ya revisado y darse cuenta de que no pueden publicar eso porque está mal, porque es una ley que se presta para la extorsión, para la arbitrariedad, que nos hace a los ciudadanos vulnerables, y que esa ley, si no la quieren modificar al 100%, pues le deben de poner por lo menos candados. ¿Será eso lo que tiene detenida en el escritorio? Pues yo espero Ojalá. Por parte de la ministra, que ella sí le sabe a la ley. A lo mejor en presidencia no conocen la Constitución y todos los códigos penales y civiles, pero la ministra sí, y la ministra sabe que ese documento que tiene en su escritorio es pues una cosa de veras terrible. Pero, es un campo minado. Es una ley reacción, porque vuelvo a lo mismo, Guillermina. El punto aquí, lo que se debe tratar es que los narcotraficantes, los delincuentes, los asaltantes, los plagiarios, no operen. Y si operan, ya llegan a esas cantidades, esas propiedades, esos bienes, esas manipulaciones. Se debe atacar de raíz el problema. ¿A mí qué me importa que un delincuente le quiten la casa? No. Cuando ya asesinó al número de mexicanos que quieras, o por drogas, o mutilación, o tortura, asfixiados. Ellos saben quiénes son. A ver, este asunto de Arts, y yo entrevisté a Isabel Miranda de Wallace, estos fulanos a los que mataron estaban vinculados con los secuestradores de su hijo, y eran los dealers los que vendían droga en Polanco. Que eso no se sabía. ¿Cuántos años tiene de muerto el hijo de Isabel Miranda de Wallace? Bueno, eran los que y apenas se está descubriendo porque los judía. mataron en un restaurante. No, pero yo creo que ese es pretexto nada más. O sea, el ir sobre el crimen organizado, sobre el narcotráfico, es un pretexto para instaurar instrumentos de terror que verdaderamente están utilizando. Y como decía muy acertadamente Maite Noriega, independientemente de que lo aprueben los partidos políticos, como lo hicieron la oposición con Bonilla, con Jaime Bonilla en Baja California, yo creo que los ciudadanos son los que deben de tomar la batuta y los medios de comunicación. Por eso también el presidente ve como sus enemigos a los medios de comunicación libres, de libre expresión. Dice, bueno, los que se dicen como pretexto que somos autónomos, somos libres, ¿verdad? Al final de cuentas... No independientes. Independientes, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Los partidos negocian. Los legisladores negocian. A ver, Hugo, no les importa. A ti el banco y Hacienda te persiguen si haces un movimiento mayor de 100,000 pesos. Sí. Así es. Caray, a ti sí. Sin ley, ¿eh? Sin ley. Ahora tienen que crear una ley para quitarles los bienes y las cuentas a los grandes tiburones, porque a ti te tienen bien marcadito con 100,000 pesos. Sí, claro. Se me parece absurdo. Pero mira, hay otro elemento, y creo que es parte de lo que tenemos que hacer los periodistas, y es dar información que le permita a los ciudadanos abrir los ojos. Hay una confusión siempre y cuando te crean.
siempre y cuando te crean. Sí, bueno, o no te desprestigie el presidente. Exactamente. Yo creo que hay un punto que es bien importante. Hay una confusión en la ley y lo han señalado ya algunos investigadores y algunos especialistas en el derecho, entre lo que son los bienes que pueden ser sujetos a extinción de dominio y los bienes confiscables. La casa de Chen Li Yegon. 95 millones de pesos. Pregunto, A subasta. ¿va a extinción de dominio o es confiscable? Pues ya fue confiscada. Ya fue confiscada. No fue, por eso ya fue confiscada, por lo tanto no puede caer en la extinción de dominio, porque la propiedad, el hecho de tener una propiedad obtenida con bienes de procedencia ilícita constituye un delito. Por lo tanto, y para que constituya un delito tiene que haber un juicio. Claro. Entonces, por lo tanto, no se puede hacer la extinción de dominio como está planteada en la ley. O sea, la ley está mal, ¿no? Hay una confusión. Una cosa es cuando tu propiedad la obtuviste con bienes con recursos de procedencia ilícita, cometiste un delito. Por lo tanto, ese bien no está sujeto a la extinción de dominio, es confiscable. Se confisca. Y entonces, en su momento, se vende, proceso, exactamente, y se le dan los recursos a quien está establecido. En este sentido, no está la diferenciación entre lo confiscado, entre lo que es sujeto a la extinción de dominio, y además los recursos van a que el presidente los distribuya de manera discrecional. Entonces, me parece que es muy grave, porque lo que se está haciendo con los programas sociales es construyendo clientelas electorales, no se está combatiendo la pobreza. Sí, no. Y eso es lo que tiene que quedar claro. En este caso, lo que tú señalas, la ley es muy ambigua, esta ley de extinción, porque ellos dicen, se va a llevar en dos vertientes. Una, lo que se obtenga y con recursos de procedencia ilícita, el delito es imprescriptible y tiene 20 años de sanción, ¿no? Y se confisca. Pero va a haber otro tipo de delitos donde pues se sospeche que tú tienes una actividad delictiva a través de tu bien inmueble o de tu cuenta bancaria. Se sospeche. O que alguien en tu propiedad perpetró una acción delictiva. Sí. Y no puedes decir que no sabías. Pero ¿sabes qué, Guillermo? Ni siquiera que se sospeche, porque yo manejaba fuera del aire y les platicaba el caso del Bester Gordillo. O sea, el Bester Gordillo fue acusada, no se le sospechó, se le acusó sin pruebas, se le detuvo. En ese periodo, en ese trámite, le podrían haber quitado todo, vendido todo, subastado todo. Y después, disculpe usted, fíjese que no tenemos elementos. Te regreso la parte proporcional. No. Sí, al Chapo, y a Garnier, y a toda la gente. A ver, esta parte que ahorita estamos manejando es algo que a mí me llama la atención, me preocupa. La mayoría de la sociedad, cuando oímos de estos temas, pues oímos a los grandes capos del narcotráfico, a los grandes delincuentes de cuello blanco, y entonces no sentimos que ese daño sea para mí. Incluso hasta lo podríamos festejar. Qué bueno que le quiten, qué bueno que lo castiguen, qué bueno que... Pero no vemos el efecto en la sociedad, en que me puede afectar a mí. Y eso es lo que hay que subrayar. Hoy sí. Aquí tenemos que se les confiscan los bienes bueno, cuando ya fueron, o sea, tienen que estar juzgados, tiene que haber un juicio. ¿Por qué? Porque si no constituiría una violación constitucional y el proceso se anularía. Entonces, en este caso es la sospecha, el hecho de que se haya abierto una carpeta de investigación que cualquiera, claro, de verdad, en este país a nadie se le niega un vaso de agua ni una carpeta de investigación, no nos hagamos tontos. Sí, porque además... Entonces te abren la carpeta de investigación y en ese momento eres sospechoso y en ese momento pierdes tu bien. Sí. No importa si te acusó tu comadre, tu vecino o tu enemigo del fútbol. Sí. Pero ese es el problema. Yo creo que aquí es un ataque sistemático desde varios frentes al Poder Judicial, porque esto, vuelvo a lo mismo, le quita atribuciones al Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial? Pero hoy en la mañana, por ejemplo, publicamos nosotros un documento donde Netzaí Sandoval Ballesteros, posiblemente es el apellido, les diga algo, es hermano de Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, es cuñado de John Ackerman. Él es el nuevo titular, desde a partir de enero, del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial. A él lo nombró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y manda un documento a todas las delegaciones de la Defensoría Pública de los estados, donde dice que les prohíbe utilizar el amparo buscador.
Entonces, bueno, Ackerman es innombrable. un derecho El amparo buscador, constitucional. explícanos un poquito. El amparo buscador es una solicitud que se hace, un recurso prácticamente metido en el tema de derechos humanos para que tú puedas defenderte en libertad. Sí. Y también el amparo buscador lo que busca, vaya la redundancia, es saber si a ti te están imputando algún tipo de delito. Entonces él dice en el documento, ahorita les doy la liga para que lo consulten, un documento firmado por él, para los titulares de la Defensoría y los defensores también, donde dice: aquí lo que queremos es que los inculpados no eviten el demostrar su inocencia en un juicio. O sea, tienes que demostrar tu inocencia, no el Estado tiene que demostrar tu culpabilidad. Pero ¿cómo puede ser de que, no estamos hablando de una persona ligada con la parte más bolchevique. Estás en el sistema penal inquisitorial. Claro, nosotros ya estamos ahorita en el sistema penal acusatorio. Ackerman es un manipulador a través de los medios de comunicación. Bueno, pues él es cuñado de Ackerman, hermano de Irma Heréndira, y él es el titular. En el sistema penal acusatorio. Eso era del sistema penal inquisitorial que ya no existe. Yo tengo el documento. ¿No? Entonces, te das cuenta, de verdad, pero no es ignorancia. De verdad, créeme, están operando de manera que los pueda llevar a donde van y lo demás son distractores. 30 segundos para concluir. Fíjate que en ambos temas. Me voy a ir al extremo, pero yo creo que va a desaparecer la delegación Tláhuac. Con esto de la ley de... Bueno, oye, es en serio. A ver, hagamos memoria. Sí. ¿Cuándo y en dónde fueron los linchamientos de Tláhuac? Con Marcelo Ebrard. Así es. ¿A quién y en dónde mataron a Lojos? En Tláhuac. ¿De dónde salió la gatillera de Arts? De Tláhuac. Y entonces los halcones, los taxistas, los soplones, los sicarios, los dealers, todos los que operan en Tláhuac van a perder su propiedad. Guille. La ley de extinción, un campo minado. Y yo cifro mis esperanzas en la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que conoce del... ¿No ya se va? Bueno, eso dicen en septiembre, eso dice Roger Pasillo, y yo les dejaría otro tema en la mesa, la ley Bonilla por la revocación de mandato en septiembre próximo también. En septiembre, así es. Hugo. Yo creo que el Poder Judicial está siendo bombardeado desde diferentes frentes porque es el único poder autónomo, hay que recordar. Pero sigue sin meter las manos, ¿eh? Sí. No, por supuesto que sigue sin meter las manos. Estamos viendo la actitud de Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, que al final de cuentas no mete las manos ahí y nombró a este tipo que acabo de decir. Maite Noriega. Yo creo que los medios de comunicación no pueden servir para fortalecer un régimen que no sabemos a dónde va, sino para explicarle a la gente cuáles son las consecuencias de los actos de gobierno, de tal suerte que la gente pueda estar enterada. No es atacar al gobierno, es decirle, mire, esto se está haciendo mal y le puede afectar. Ese punto es muy importante, Maite, sin filias ni fobias. ¿No? Sino con la verdad. Son los argumentos. ¿Sí? Sí. Solamente con el análisis objetivo y real. Yo les agradezco, Guille Gómora. Gracias a ti, Francisco. Maite Gracias Noriega. a ustedes. Gracias a ti, papá. Qué amables. Hugo Páez, muchas gracias. Carlos Ramos Padilla. Un placer, como siempre. Muchas gracias, pero sobre todo usted que nos permite dejarle este análisis y este debate para que usted tome una mejor decisión y opinión. Muy buenas noches. Hasta la próxima.